Caribe somos, porque el Caribe nos une. Y el Caribe nos une con arte contemporáneo, posmoderno. Hoy, nuestra invitada exquisita y especial, Raquel Payawonsky. Pero no sé qué tienen estos artistas dominicanos. Manny Cruz lanza cuento infantil Santo Domingo. Manny Cruz lanza este cuento infantil. Y déjame decirte, los niños y los adolescentes adoran a Manny Cruz. Y nosotros hoy aquí comentaremos también lo que ha sucedido en esa COP27. Esa COP27 que realmente ha cuestionado mucho la situación de peligro del cambio climático en la que estamos. Y claro, señores, va al Teatro Nacional La Jaula de las Locas. Y tenemos también, para que ustedes lo sepan, ahora mismo la renovación del Museo del Hombre Dominicano. Con ustedes, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, amigos, ya hemos evocado esta problemática en varias ocasiones de la situación que tenemos en el Caribe relacionado con el cambio climático. Y el calentamiento global está sin límites y también tiene recaídas sobre nuestro Caribe. Por eso es tan importante que todos los países del Caribe tomen conciencia de los ajustes que hay que hacer en cuanto al recorte de energías, buscar cada vez más energía limpia, en cuanto a sostenibilidad y a la economía verde. El Caribe tiene que tomar conciencia porque hay una amenaza permanente y constante. Y ninguna nación, y mucho menos del Caribe, con los contrastes climatológicos que tenemos en periodos de lluvias, en periodos de deslices de terrenos y en periodos también de sequías, tenemos que ir adelantando todas las amenazas. Pareciera que ningún país estuviera de acuerdo ni haya registrado el 1.5 Celsius de calentamiento del planeta. El CCPI, que es exactamente el Climate Change Performance, advierte que la crisis energética pone de manifiesto que el mundo sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Así que hay que estar advertidos también en nuestro Caribe. Les pido a todas las organizaciones públicas, pero también privadas, que tomemos en serio este calentamiento sin límites que ya nos toca aquí también, Gustavo. Con ustedes, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues de Quisqueya al mundo estamos aquí hoy en Caribe Somos con la artista Raquel Payawonsky y nos va a comentar su vivencia en un proyecto curatorial, Susurro, Poéticas de la Feminidad.
pero ese salto fue enorme, de Quisqueya a Noruega. Así es. Háblanos un poco de esa experiencia. Bueno, realmente fue una experiencia maravillosa, porque como podrás imaginar, viajar del Caribe a Escandinavia es toda una travesía, pero es un lugar realmente con una geografía completamente diferente, una experiencia lindísima para nosotras como mujeres dominicanas que estuvimos allá en ese proyecto. Es un proyecto que curaron Marielena Ditren y Juan Ditren. Yo creo que es uno de los primeros proyectos independientes que Marielena hace luego de la dirección. De haber sido directora del Museo de Arte Moderno. Fue un proyecto en el que participamos 5 artistas dominicanas, Belkis Ramírez, que desafortunadamente ya no está con nosotros, Inés Tolentino, Citlali Miranda, Cherezade García y yo. Y pudimos viajar realmente todas las artistas con los curadores. Y lo lindo del proyecto es que aparte de que pudimos presentar nuestras obras en un centro cultural en Stavanger, que no fue en Oslo, sino en un pueblo en el sur, un pueblo costero hermosísimo, tuvimos la posibilidad de interactuar con la comunidad artística de allá. Y Marielena y Juan invitaron a un grupo de artistas noruegos que vienen a hacer la continuidad del proyecto en marzo, aquí en República Dominicana. Bien, entonces realmente es un intercambio que parte de una poética de la feminidad llevada a la creación plástica y visual, pero que trasciende por un intercambio cultural humano desde un país como Noruega, un país abiertamente marítimo de Escandinavia, con una gente muy llana y con muchísima curiosidad por el Caribe. Mucha. Y fueron realmente muy, nos recibieron con mucha calidez. Sí. Nos sentimos súper bien estando allá. Yo creo que fue muy productivo a nivel de relaciones humanas, pero también a nivel profesional. Y estamos muy emocionados de ver qué va a pasar a partir de marzo con esa segunda parte del proyecto. ¿Y dónde van a presentar la exhibición? En el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. En la galería. En la galería. En la Galería de Bellas Artes. En la Galería de Bellas Artes. Otra cosa bien interesante que yo siento que es una de las cosas bien importantes que nosotros como nación nos hace mucha falta y que sí se hizo en este proyecto es que se escribió sobre cada una de las artistas. Hubieron publicaciones en el periódico. Yo creo que tú misma, Delia, fuiste invitada a escribir sobre la obra de Inés. Sí. Entonces, ese tipo de diálogo sobre el arte lo hemos perdido un poco en nuestra cultura. Antes... En los 10 últimos años, ¿tú crees que se ha perdido ese diálogo? Se ha perdido un poco. Sí. Antes habían más suplementos culturales, más diálogos, más publicaciones. Entonces yo siento que tenemos como la misión, todos los que estamos involucrados en el tema de la cultura, de trabajar en la transmisión del pensamiento, en bibliografía, en publicaciones, en entrevistas, en darle vida a la memoria. Pues está aquí Raquel Payawonsky planteando efectivamente una gran necesidad que tiene la República Dominicana, que es pensar, enseñar a pensar y a medir un pensamiento desafiante del siglo XXI y considerar que el arte es pensamiento. El propio Magritte decía, je suis un artiste qui pense, soy un artista que piensa. Como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Porque el signo, la gráfica, el performance, el arte que sea conceptual, moderno, posmoderno, tiene una significancia. Y entonces realmente crear el aspecto coloquial del intercambio es fundamental. Entonces, poéticas de la feminidad. Este proyecto te convocó, pero creo que tu obra en Granja desde hace más de 30 años, una poética de la feminidad que evoluciona en diferentes medios.
En este caso, ¿qué fue lo que te pidió? ¿Qué fue lo que sacó de ti Susurro? Yo pienso que, bueno, realmente lo que, digamos, el consenso, la labor curatorial, yo creo que fue un diálogo muy abierto entre las artistas y los curadores, como siempre debe ser. Sí. Al final yo pienso que fue importante presentar obras que no solamente tocaran nuestra realidad en el contexto dominicano, Claro. caribeño, latinoamericano, Sí. sino que fueran obras lo suficientemente universales para poder tocar ese contexto también, porque la idea de este tipo de interacción es que haya un diálogo. Y yo creo que fue muy efectivo porque inclusive entre los invitados a la exposición y a las charlas que tuvimos, estuvieron por ejemplo, la directora del Departamento de Género de la Universidad de Oslo, Ujú. y hubieron otros teóricos y otras personas que están metidas en el medio artístico que le interesa el tema y sobre el cual pudimos debatir y tener esa conversación. Sí. Y la verdad es que aunque parezca tan distante la realidad noruega de la dominicana, pero sí hay puntos en común. Y el tema femenino es un tema Es un mundial. punto universal, mundial. Total. Y yo veo aquí que tienes una serie de 9 fotografías Sí. con, digamos, la creación etimológica de guardarropía. Sí. Que esto fue un trabajo del 2008. Del 2010. Ah, del 2010. Sí. Perfecto, 2010. Y veo que es todo un desfiladero de una variación de lenguajes del cuerpo femenino, como si fuera llevada un performance a la fotografía. Sí. Hay algo que está bastante teatralizado a través del cuerpo femenino. Mira, esa obra surgió en el 2010 a partir de unos debates que hubieron aquí en el Congreso sobre los derechos reproductivos y los derechos humanos de las mujeres. Y yo decidí hacer con cierto sentido del humor, pero realmente la gran tragedia Sí, de lo que el Congreso Dominicano propone que el cuerpo femenino sea. sí. Cómo las mujeres somos vistas y los niveles de frustración y vulnerabilidad. Y todo eso yo lo expresé a través del vestuario y a través de estos trajes completamente irónicos y Irónicos del modelo, irónicos de situaciones insostenibles insostenibles. a las cuales las mujeres somos sometidas por el contexto en el que tenemos que vivir y por la falta de derechos. Sí. Entonces, esta obra te creó diálogo con el público. Sí, sí. O sea, yo creo que el diálogo fundamental, la respuesta inmediata que tuvimos fue, nos sensibilizamos ante estas situaciones que ustedes denuncian y aunque la legislación en Noruega es otra, ¿Verdad? no significa que estamos completamente protegidas. Entonces las situaciones de violencia allá, aunque quizás sean más veladas y Sí. funcionan de otra forma, pero están también. Existen. Entonces ese tipo de imagen detona una reacción también. Claro. Porque Sí, nuestros oyentes, ¿verdad? Podrán ver estas imágenes en nuestra plataforma YouTube, y podrán disfrutar de esta obra del 2010 con toda una escenografía corporal que permite pensar cada cuerpo de mujer. Exacto. Bien, pues con ustedes de Quisqueya al Mundo en este proyecto al cual participó Raquel Payawonsky bajo la curaduría de Juan Carlos Ditren y de María Elena Ditren, exdirectora del Museo de Arte Moderno. Y qué bueno que ella siga con los proyectos. Buenísimo. Y que sepa seguir convocando, ¿verdad?, a lo que es la visibilidad del arte postmoderno y del arte conceptual en República Dominicana. De par en par. Óigame, ya sale la película en Netflix
la película dominicana Bantú Mamá. Mariana Vargas Gurilieva, directora de la DG Cine, expresó sentirse orgullosa del recorrido de esta cinta, un drama que está escrito, su guión, de Iván Herrera con Clarice Albrecht. Un drama escrito por Iván Herrera junto a Clarice Albrecht. Es un drama profundamente conmovedor, precisamente dibujado y escrito, que cuenta la historia, óigame bien, de una mujer francesa de ascendencia africana que logra escapar después de ser arrestada en la República Dominicana. Y ella encuentra refugio en el barrio, en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo, donde es llevada por un grupo de niños. Entonces, ella se convierte en una protegida para estos niños, en una figura materna, y experimenta un cambio de su destino. Pero esta película, Bantú Mamá, tiene toda una historia. Gustavo ha participado en diversos festivales, lo que provocó que fue elegida para los premios de los Oscar, selección oficial 2023. Y Bantú Mamá ya está en Netflix. Cinta dominicana en Netflix, Bantú Mamá. Mira, vamos a ponerle a esta mamá de descendencia africana, vamos a ponerle una música de Manu Dibango. Manu Dibango, saxofonista africano. Manu Dibango. Fíjense bien, aquí tenemos un reparto bastante interesante, ¿verdad? Que está Harold Santos y Johnny Morales. Ventana abierta. Pues sí, queridos amigos, aquí estamos para ustedes con Ventana Abierta. Y quiero tener una concepción del arte que podamos compartir, no tanto en los adjetivos, pero sí en la particularidad. El siglo XX ha sido un siglo de muchos movimientos, de muchas escuelas plásticas y visuales. Y la posmodernidad ha creado esa gran libertad de ejecución, ¿verdad? Sea en performance, en videos, en pintura, en dibujo, en grabados, en intervenciones. Y le dan el adjetivo, Gustavo, de conceptual, que es algo que lo encuentro yo un poquito extraño, porque todo arte que tenga concepto es conceptual. Y yo prefiero evitar lo más que se pueda ese adjetivo, porque el arte es tan libre que lo bueno es encontrar el artista dentro de su producción. Y así lo hemos visto. Por ejemplo, Raquel Payagonsky tiene esa línea de ella que es multidisciplinaria y que tiene un tronco común para toda su expresión estética y plástica: el cuerpo, el entorno, la sociedad. Entonces, quiero que pensemos cada vez más en ese adjetivo conceptual, si nos dice tanto o si nos dice tan poco, o si nos limita para
ser específicos y singulares. A rienda suelta. A rienda suelta con Raquel Payabonsky, una de las expresiones más bellas de la lengua española, de la libertad, a rienda suelta. Entonces Raquel Payabonsky es una artista dominicana que tiene ya un bagaje de algunas décadas y que yo, de lo que he podido seguir de su carrera, que siempre me atrajo bastante la singularidad, tanto en recursos técnicos para crear una factura muy propia y a la vez el manejo de la pluridisciplinaridad de los lenguajes plásticos y visuales. He visto que desde las instalaciones hasta la pintura, el dibujo, la fotografía, video, es el corpus de tu trabajo investigativo. Pero yo te voy a preguntar, ¿qué pasó para que un día dijeras, soy artista? Bueno, tomó más de un día. Sí. Mira, yo crecí en Puerto Plata y la verdad es que yo nunca me sentí artista hasta que estaba ya en bachillerato. O sea, de niña yo era una niña muy creativa, muy activa, pero yo no tenía conciencia de ello. Yo no tenía conciencia de que yo tenía un espíritu que exploraba eso. Porque las clases de pintura en que mi mamá insistía en ponerme nunca me interesaron. Entonces, eso descartaba la posibilidad de que yo fuera artista. Sin embargo, yo pasaba mucho tiempo vistiendo a mis compañeros, maquillándolos y haciendo intervenciones corporales que al fin de cuentas es todavía lo que hago hoy. Sí. Entonces yo siento... Intervenciones corporales. En ese momento, o sea, ahora yo miro en retrospectiva y me doy cuenta que desde niña eso me interesaba. Pero yo no era consciente de que eso era ser artista hasta que llegué a bachillerato y ahí que empecé a plantearme verdaderamente qué yo quiero hacer con mi vida. Exactamente. Terminé estudiando arquitectura, que es lo que muchos creativos en República Dominicana hacen, porque en ese momento no había muchas opciones. Sí. Y la arquitectura da una instrumentación, ¿verdad?, de forma y volumen, que es muy importante, Sí. y de cálculo para la composición. La arquitectura fue importante y está saliendo ahora en mi trabajo, porque ahora estoy asumiendo el paisaje, estoy asumiendo el entorno más que el cuerpo, que fue lo que Sí. trabajé al principio. Sí. Yo no terminé la arquitectura. Por suerte, después de tener 3 años estudiando la carrera, pude entrar a Chabón, que era lo que yo realmente quería. Llegar a Chabón fue como un oasis para mí. Sí. O sea, fue llegar al lugar donde yo pertenecía, a pesar de que la educación en ese momento en Chabón todavía era una educación muy clásica. Y estricta. No era lo ¿No? que yo quería, era estricta, ¿Estricta? trabajamos durísimo, ¿Sí, no? yo aprendí a dibujar, aprendí herramientas que han sido fundamentales para mí. Sí. Pero lo más importante de estar ahí fue, primero, tener ese espacio de reflexión. Segundo, el espacio humano de interactuar con otras personas cuyas cabezas estaban pasando procesos Otros similares jóvenes a los como tú. míos, Sí, claro. sí, sí. Y profesores. Porque residías allí. Claro, vivía ahí 2 Era años. porque Chabón era el exclusivo campus, Claro. digamos, de estudios superiores en artes plásticas y visuales. Y fue el primer campus donde los estudiantes vivían en República Dominicana. Porque sí, esa idea de campus y de convivencia, de pertenecer a una comunidad, es muy importante. Eso fue muy importante y todavía estoy muy vinculada a mis compañeros de esa época. Inclusive yo recuerdo que realmente me acerqué a ti y te conocí en Chabón. Ah. Sí, era un periodo de Navidad, estabas con tu esposo, con tu compañero. Pero eso fue muchos años después. Muchos años después, Sí. porque tú estás hablando de esa pertenencia, porque creo que hay un espíritu
de pertenencia chabonera. Sí, Soy chabonero. Bueno, yo ahora estoy de vuelta ahí. Sí, como profesora. Como profesora. Sí, y veo que está ese adjetivo, soy chabonero, soy chabonera, sí, ¿verdad? Sí. Es como un gremio académico que se difunde. Hay una comunidad que es bastante sólida. Sólida, sí. Sí. Pero también residiste en Nueva York. Sí, porque tuve la suerte de que, bueno, me fajé en Chabón y eso me permitió ganarme una beca. A Parsons. A Parsons. Entonces continué mis estudios en Parsons, me quedé 10 años en Nueva York. Sí. Y la verdad que solamente, independientemente de la parte académica que fue importante, sí. Vivir en Nueva York como artista en mis inicios fue muy importante. O sea, la ciudad me alimentó muchísimo. Tener esa vida multicultural, vincularme con gente de todo el planeta, mirar el mundo desde una perspectiva tan amplia como la que da Nueva York. Fue algo que se sintió muy natural y muy bien. Sí, porque eso es importante en una vida. Y es importante desde la perspectiva intelectual y de la perspectiva artística. Porque fíjense bien, ella se llama Raquel y se apellida Payawonsky. Indiscutiblemente hay una ola, hay una historia de una dominicana artista con ese apellido que viene probablemente de la Europa del este, del norte, ¿verdad? Y que llega al trópico. Y eso es el Caribe. Y eso es la humanidad hoy. Entonces yo te voy a hacer una pregunta porque para mí es muy importante, Raquel. ¿No le chocaba a veces a la gente o no le sorprendía Raquel Payawonsky dominicana? Claro. ¿Y tú qué dices en esos casos? Bueno, yo cuando llegué a Nueva York, realmente mi identidad como dominicana se solidificó muchísimo, porque la distancia hace eso. Sí. Entonces yo abracé mi país 100% y por primera vez empecé a entender lo que es el Caribe, que a pesar de que tú dices que todos tenemos un poco de eso, pero el Caribe realmente es como un pequeño continente conformado por todo lo que hay en el resto del planeta. Es la globalización natural y carnal. Exacto. Entonces yo asumo y abrazo esa historia 100%, aunque yo sé que mis padres fueron inmigrantes, que yo soy por un lado cuarta generación lituana, por otro lado tercera generación española, italiana. Sin embargo, nací, crecí en Puerto Plata, en un pueblo dominicano, mis padres también, y me siento muy dominicana. Sí. Entonces mi respuesta no era tan larga cuando me preguntaban, pero ese es el espíritu de la respuesta. Sí, el espíritu de la respuesta, claro que sí. Entonces, en Nueva York, fuiste becada en Parsons y ahí, digamos, 10 años. ¿Y arrancaste una vida profesional de exposiciones allá? Sí. ¿Y cómo manejaste eso? ¿Cómo funcionó? Bueno, mira, desde que yo me gradué, conseguí trabajo en lo que pude, mayormente en el área de diseño, y me dediqué al diseño textil. O sea, como que trabajé un poco en la industria de la moda, no me gustó tanto. Hice algo de diseño, pero realmente lo que sí me gustó fue el diseño textil, porque también me daba la flexibilidad de estar en mi taller. Sí. Lo podía hacer desde mi casa, a veces no, trabajaba freelance. Entonces, mis primeros años fueron haciendo eso. Pero nunca abandoné o sea, yo tuve mi primera exposición en Art Nouveau en el 1992 aquí en Santo Domingo. Todavía estudiante de Parsons. Sí. Agradezco enormemente esa oportunidad que me dieron en Art Nouveau, porque fue como la primera prueba de ver qué se sentía ser artista. Y yo dije, revelarse. Esto es lo que yo quiero hacer. O sea, Porfirio y Nelson me dijeron, sí, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y aunque volví y tenía esos compromisos laborales, siempre sacaba tiempo en el taller para hacer mi propia obra. Muy pronto después de eso empecé a tener exposiciones, a trabajar en galerías allá, mayormente en exposiciones colectivas. Empecé a trabajar con la galería Lailo Reitzel aquí. Y entonces, por lo menos cada 2 años venía, traía una exposición. Sí. Y empecé a participar activamente en bienales. Eso te confirmó profesionalmente artista. Sí.
Y ya ahí entraste en el mercado. No es fácil tu obra para el mercado, más sin embargo te funciona. Bueno, ha sido realmente todo un proceso de mucho tiempo, porque uno puede, o sea, yo creo que yo muy temprano en mi carrera decidí que yo quería preservar mi espacio, digamos, de plena libertad en mi quehacer. Entonces, si yo hubiera tomado otro tipo de decisión de quizás dirigirme más hacia lo pictórico, quizás a nivel comercial o a nivel de mercado hubiera sido más inteligente, pero no era lo que a mí me interesaba. O sea, No es lo que tú buscabas. yo tenía una exploración que yo tenía que hacer conmigo misma, con mi trabajo, o sea, era un espacio que yo tenía que preservar ante todo. Porque Y que lo he protegido siempre. Porque eres tú, es tu identidad. Sí, y yo he preferido en los inicios de mi carrera ganarme la vida de otra forma, pero dejar ese espacio del arte intacto. Protegerlo. Para yo poder seguir produciendo lo que... Y Exacto. no siempre fue fácil. No, Porque, y creo que tuviste una residencia en Alemania. sí, Me recuerdo. Háblanos. en el 2015 15. fui con se llamaba Caribbean Art Initiative. Pienso que sí. Y fue en el Betanium, que es una residencia muy conocida internacionalmente en Berlín. Y fue realmente una experiencia maravillosa. Berlín es una ciudad que amé. Viví ahí 4 meses, me fui primero un mes sola, pero como yo soy muy, digamos, mi familia es muy importante para mí, en mi vida, en mi cotidianidad. Estoy acostumbrada a tenerlos cerca en mi labor de trabajo y por suerte pude elegir un periodo de verano donde mi familia más adelante pudo incorporarse. Sí. Vivimos ahí 4 meses y fue Con el esposo y los niños y los hijos. Sí, porque hay algo increíble. Raquel Payagüez, uno ve su obra y ve una insurgente. ¿Eh? Una insurgente. Pero a la vez tiene una multiplicación de dualidad, que su familia impera ante todos, sus hijos, pero protegiendo, ¿verdad?, los espacios, organizándose. Sí. Y lo has logrado, porque veo que ya llevas más de 30 años casada, ¿no? Sí. Me llama muy bien la cuenta tú, Delia. Que justo ayer estaba hablando con mi marido, Moisés, que realmente él y mi carrera tienen la misma edad. Sí. Porque él no estuvo en esa primera exposición, pero nos conocimos el año siguiente. Sí, llevo la cuenta, te voy a decir por qué. Yo no soy una crítica de arte, de fotos en la prensa, ni de inauguraciones. Yo vivo como un ratoncito el arte. Sí, yo sé. Pero yo le doy seguimiento a todo. No, y además tú estuviste ahí cuando yo llegué. Yo recuerdo perfectamente nuestros primeros encuentros. Porque hay algo muy interesante que ustedes le dan al crítico, y es que es muy interesante seguir por dónde va, ver, ¿verdad? Y obviamente yo le he dado todo el seguimiento que permite la profesión al desenvolvimiento de tu carrera, que es una carrera de una coherencia impecable. Es decir, hay algo en tu obra que realmente a mí me toca mucho. Es que es una obra franca y coherente. En sus excesos, en sus atrevimientos, pero llevas un lenguaje muy coherente con el cuerpo, con la mujer, con el espacio. Y realmente te voy a hacer una pregunta. El regreso a República Dominicana, ¿te ha limitado? ¿Te ha exigido más esfuerzo para estar tan presente a nivel internacional y a nivel global? ¿Qué significa ser la artista conceptual que tú eres desde República Dominicana? Bueno, mira, yo trato de vivir la vida sin mirar hacia atrás. Cuando regresé de Nueva York realmente fue un conflicto para mí, porque yo tomé la decisión estando muy bien allá.
sintiéndome feliz, teniendo mi espacio con mi esposo, ya mi primer hijo ¿Pero había por qué nacido. entonces regresaste? Porque sentía que primero amo mi país, amo mi familia, tengo un familión aquí en República Dominicana, empecé a tener mi propia familia Sí, y como adulta nunca había estado aquí, yo me fui de 19 años, regresé de 30. claro. Entonces quería sentir lo que era estar aquí. Y vine, tomé la decisión como, vamos a hacer el experimento y si no funciona, nos volvemos. Qué bueno. Pero realmente yo me sentía muy comprometida con mi entorno y con lo que pasa aquí a Sí. nivel de mi producción artística. Entonces yo sentía que lo que hacía sentido para mí era trabajar desde aquí, o por lo menos probar cómo eso era. Sí. Entonces llegué y tuve esos años de conflicto porque uno tiene como que comprometer ciertas cosas en el acceso que uno tiene, en la apertura del momento. O sea, en el momento que yo llegué aquí faltaban muchas cosas. No, el diálogo no era tan abierto, había muchos tabúes. Muchos y yo tabúes. me sentí que yo tenía que romper muchas de esas cosas para poder operar en esta Sí. sociedad. Pero después que empecé a fluir, no miré hacia atrás. Entonces Sí. no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Nueva York, Sí. pero ciertamente no me arrepiento para nada de estar aquí, porque mis dos proyectos fundamentales de la vida, que fueron mi familia y mi proyecto artístico, los dos los pude llevar como quise, Y los como estás quiero llevando. y los estoy llevando. Sí. Y me siento súper complacida porque estoy rodeada de gente que amo, puedo hacer lo que me gusta y lo que yo siento que vine a hacer. Se puede en República Dominicana. puede. Se puede. Y a veces yo creo que la fórmula para mí de lograr hacer eso quizás ha sido, y es algo con lo que yo converso con los estudiantes también, es que a veces tenemos que mirar un poquito hacia adentro en la creación y no tanto hacia afuera, Era. porque lo de afuera nos puede abrumar Abrumar. y a veces eso te limita. Sí, y hay muchos artistas que defienden con cuerpo y alma esa soledad, esa intimidad, no de una soledad física, sino de una intimidad con la obra. Que hay Tener que un espacio de reflexión, que de es importantísimo. Entonces vamos a ir despidiéndonos poco a poco porque hay tanto que decir, pero ¿en qué estás ahora? ¿Tienes algún proyecto nacional? ¿Tienes algún proyecto internacional? ¿Estás trabajando algo? Sí, bueno, acabo de tener dos proyectos grandes internacionales, que es el de Susurro en Noruega. ¿Sí? Ahora mismo estoy exhibiendo una obra en una exposición que se llama Hotspot en la Galería Nacional de Roma, curada por Gerardo Mosquera. Oye, Gerardo Mosquera, Dios mío, qué agradable oír ese nombre. Un hombre maravilloso, un curador encantador. cubano, adorable, delicioso. Y una exposición lindísima en la que me siento súper honrada de estar compartiendo espacio con artistas que he admirado de toda la ¿Y vida. quién comparte contigo, Raquel? Mona Hatum, en un momento estaba Luis Bourgeois en la exposición. Luis Bourgeois, obra de Luis. Sí. Bueno, te paso el listado Sí. más adelante. Qué bueno. Está bueno. Glenda León, que también es cubana. Sí, qué bueno. Y sobre todo qué agradable referirse de nuevo a Gerardo Mosquera. Sí, Qué sí, la agradable. verdad que, Sí. que un curador. ¿Y esta exhibición te va a llamar a estar presente en algún momento en Roma? Va a estar hasta febrero, porque es una exposición Sí, amplia. amplia. Y en algún momento sí me gustaría estar. Bien. ¿Y para aquí tienes algo? Aquí tengo planificada una exposición para el 2023. Entonces estoy ¿En dónde? trabajando. No en sabes eso. todavía dónde. Ya te pasaré la información. ¿Ya vas por libre o sigues en galería con contrato, con compromisos? Estoy trabajando con Lucy García. Ok. Un poco de manera independiente, Siente. pero es la galería con la cual... A nivel de tu propuesta, sí, te sientes ahora. Exacto. Bien, pues hemos tenido el gusto, el placer, son las cosas que aquí en nuestro programa Caribe Somos hacemos posible, porque realmente no hay Caribe sin estos atrevimientos. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Delia. Súper feliz de estar aquí contigo hoy. Muy amable. Entonces, aquí con ustedes, Delia Blanco en Caribe Somos. Y somos más, siempre les he dicho,
con arte, pensamiento y literatura. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Pues sí, francofonía de las Américas. Todos los francófonos, todos los latinoamericanistas nos sentimos sumamente optimistas. Francia mira de nuevo hacia Latinoamérica. Francia estará presente en un diálogo que se abre con Latinoamérica y se considera, según el profesor franco-mexicano de Ciencias Políticas Gaspar Estrada, que declaró: Francia toma por fin una iniciativa con la región latinoamericana para intentar resolver, querido Gustavo, la crisis venezolana. Y esta iniciativa es bienvenida. Esperemos que tenga éxito, tal como lo dice el director del Observatorio de Política de América Latina y el Caribe de Ciencias Políticas, del Instituto Francés de la Ciencia Política, Sciences Po. Entonces, recordemos también, queridos amigos, que Francia siempre tuvo una presencia interesante con los países latinoamericanos. Ya François Mitterrand, que visitó República Dominicana, fue el primer jefe de Estado occidental que se acercó a los movimientos progresistas, François Mitterrand de América Latina. Y François Hollande fue el primer jefe de Estado que viajó a Cuba después del deshielo de las relaciones con Estados Unidos. Existe una huella cultural profunda entre Francia y América Latina. Y yo, Gustavo, óyeme bien, tengo el honor, el orgullo de decirles a nuestros queridos oyentes que es la diputada franco-dominicana Eleonor Carroix, que es una de las organizadoras de la Mesa del Diálogo sobre Venezuela. Ella, Eleonor Carroix, hija de Carmen Amelia Cedeño y de Jean-Michel Carroix, exalumna del Liceo Francés Gustavo Yoesto de Santo Domingo, es la que va a conducir la mesa, porque ella es representante, diputada de la Asamblea Nacional de los Franceses residentes en los países latinoamericanos. Y ella, Eleonor Carroix, considera que la iniciativa del diálogo, de un foro de paz, es un resultado del talante multilateral del presidente francés. Así que vamos a estar esperanzada porque la francofonía es también diplomacia y negociación. Deseamos el mayor resultado a este foro. Mar y tierra, adentro. Cabo Rojo es uno de los puntos claves del potencial turístico que más propuestas históricas tiene República Dominicana. Cabo Rojo debe de ser desarrollado y con una urgencia de estrategia de desarrollo turístico sostenible. Y para ello es importantísimo poder evidenciar las necesidades ecológicas. Es importante que se cese el desarrollismo inmediatista
Y alto ya a tantas construcciones de bloc y varilla, cuando estamos en un país que nos puede permitir un manejo racional de las inversiones, preservando el medio ambiente. Ojo con una construcción turística que desplace la sostenibilidad y que no tome en cuenta las alertas de científicos y especialistas para que tengamos por fin en República Dominicana un turismo sostenible. Y esta alerta hay que darla en mar y tierra adentro, tanto para Cabo Rojo como para Samaná, donde es importantísimo que se ponga en marcha un proceso de territorialidad planificada, y que se empiece ya a programar pasos de estudio y de análisis con y para la naturaleza. Entonces, es importantísimo que tomemos en cuenta a los especialistas para tener cada vez más encuentros sostenibles y verdes en la potencialidad turística de República Dominicana. Con ustedes, Delia Blanco, mar y tierra adentro, con el respeto de la sostenibilidad.